yo soy Giria. Yo soy Andy. Yo soy Rosy. Y nosotras somos... Ajolotes. ¿Ajolotes? ¡Ajolotes Nerds! tutibilus.com.mx. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, más bien buenas noches. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias a la gente que está por aquí. Bienvenidos a este año 2026. Este es nuestro primer en vivo de este año y esperemos que pues sea el primero de muchos, ¿no? Bueno, pues el día de hoy estamos bastante contentos aquí en Tutibilus porque hemos podido hacer una colaboración con dos colectivos más que tienen que ver pues con la historia, ¿no? El primero es Ajolotes Nerds, que ustedes ya conocen, es un colectivo de 3 chicas que hacen podcast. Vayan a su canal en YouTube, Ajolotes Nerds, y además una de ellas, Rosy, es la que cada semana escribe en el blog de Tutibilus. Esas entradas que pues les están gustando son pluma de Rosy, ¿no? Y pues aquí tenemos a Rosy, ahorita la voy a dejar hablar. Y el otro colectivo con el que vamos a trabajar hoy es La Guerra Total. Es un grupo también de chicos, ¿no? Que justamente están especializados en las discusiones sobre la guerra, ¿no? Ellos tienen un canal de YouTube que se llama La Guerra Total y ustedes pueden seguirlos por ahí. Entonces tenemos a José Ortiz y tenemos a Mariscal Ney, ¿vale? Entonces, pues muchísimas gracias. Les pedimos a las personas que compartan este conversatorio, que creo que además de ser interesante, es bastante necesario en los tiempos que corren, ¿no? El objetivo de este conversatorio, que se titula Narrativas de Guerra y Guerra de Narrativas, quizá no es solamente hablar de la coyuntura, sino que dar una visión como más amplia que nos ayude a entender la historia y sobre ese entendimiento tratar de tener un poco de luz de lo que pasa hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, pues le voy a dejar la palabra a Rosy para que pues presente al colectivo. Rosy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por la presentación, por habernos abierto este espacio, Anel, en Tutibilus, y también agradezco mucho a Guerra Total que se haya sumado a nosotros como proyecto. Ha sido una colaboración muy padre con Anel y pues quien lo dice, hoy tenemos la oportunidad y el privilegio de poder hablar de un tema que es actual, pero también es muy histórico. Entonces, pues hoy están nuestros especialistas, pueden comentar lo que quieran. Tenemos la oportunidad de hablar con un historiador que habla sobre la guerra y con un modelista que pues desde mi punto de vista es especialista en tanques, que bueno, eso también es algo bastante interesante y poco conocido dentro de la historia académica. Entonces, pues, muchas gracias por la presentación, Anel, y por el espacio. Dejamos que entonces, pues, José nos hable un poquito de él y después le damos la palabra a Mariscal. Muchas gracias por participar esta noche por aquí, José. ¿Nos puedes platicar quién eres, de dónde eres, qué haces, así algo rapidito? Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, realmente es un gusto estar aquí con todos ustedes, compartir un nuevo espacio. Y bueno, rápidamente, soy un modelista militar. ¿Qué quiere decir? Me dedico a hacer miniaturas acerca sobre blindados, vehículos y representar batallas históricas. Prácticamente, dentro de la Guerra Total, soy a quien conocen como el armero. Me dedico justamente a investigar, a veces incluso hasta diseñar y entender las armas, y siendo mi especialidad precisamente los tanques. Y pues bueno, realmente dentro de este grupo soy el que se dedica a eso, a explicar por qué las armas tienen importancia, cuál es su relevancia en el campo de batalla y cuál es su trascendencia en la guerra.
Muchísimas gracias, José. Qué interesante. Yo la verdad soy cero manitas, pero bueno, pues por eso existe gente como tú. Mariscal, ¿te puedes presentar, por favor? Sí, muchas gracias, muy buenas tardes. Mariscal Ney es mi nombre de redes sociales, mi nombre es Alberto Ceballos, tengo formación como historiador por la ENA, como economista por la Facultad de Economía de la UNAM, y pues yo también me dedico a la historia militar, a la investigación de la historia militar, estudios estratégicos, geopolítica, estrategia, básicamente es lo que... análisis sobre estos campos a lo que me dedico académicamente, pero pues ustedes saben que los humanistas siempre pues estamos persiguiendo la chuleta, digámoslo coloquialmente, pues en muchas actividades, ¿no? También me dedico a la informática y bueno, pero realmente mis campos académicos son esos, la historia militar, la geopolítica y la estrategia principalmente. Y precisamente en esa coyuntura, pues conozco a José, que pues él se desenvuelve muy bien también en la cuestión del arte operativo, pero aquí estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, Mariscal. Tenemos ya algunos mensajitos. Hola, dice Juan Antonio. Manda saludos también Giria. Y bueno, pues vamos a explicar rapidísimo cómo se va a desenvolver este conversatorio. Vamos a tener 4 rondas. En cada ronda, cada participante tiene hasta 7 minutos para hablar sobre el tema y cada ronda tiene como un tema específico que parte de algunas preguntas generales, ¿no? Entonces, yo voy a ser la mala y la horrible que los voy a interrumpir cuando, pues, ya el tiempo pase, ¿vale? Entonces, pues, sin más preámbulo, vamos a empezar. La primera ronda se titula Las causas de la guerra. Aquí me parece que justo para dar esta historia de muy larga duración, pues tendríamos que hablar también del aspecto filosófico, ¿no? O sea, ¿qué entendemos por guerra? ¿Por qué hay guerra y desde cuándo en el mundo? Si podríamos decir que la guerra y la violencia son inherentes a los seres humanos. Y una pregunta que a mí me mueve mucho, ¿no? Si la guerra es la condición sin la cual no puede haber historia. Entonces, les arrojo pues esas preguntas y pues vamos a comenzar con el conversatorio. Quiero decirle al público que puede escribir sus comentarios y sus preguntas en el chat y nosotros las vamos a leer al final de cada ronda. Bueno, pues le doy la palabra a Rosy. Sí, como bien dijiste, Anel, creo que la guerra siempre ha sido un fenómeno de larga duración. A lo largo de la historia siempre se ha enfrentado a situaciones políticas, económicas, religiosas inclusive, y sobre todo desde el fenómeno ideológico. Algo que también es importante mencionar es que no es una cuestión de individuos, sí, de un solo individuo, sino es colectivo, mueve masas e inclusive tiene esta manera de trascender territorios, tanto pues ideológicos como físicos. Hablemos de países, hablemos de pensamientos, de cuestiones, por ejemplo, la guerra cristera, que son cuestiones también que se llevan desde lo simbólico. Y pues en la actualidad estamos viviendo, pareciera que no, pero estamos viviendo lo que siempre se ha vivido. Pareciera que siempre la guerra está como de moda, por así decirlo, porque es una lucha de poder por territorio e imponiendo ideologías. Las noticias en la actualidad siempre ha sido, estamos hablando del capitalismo de Donald Trump, como él quiere a fuerzas una cuestión de siempre territorio y de poder, y esa lucha tan fuerte de poderes. Entonces creo que hablar de guerra en la actualidad también es hablar de política, es hablar de economía, porque estos
y otros conceptos que no solamente están aislados, es una cuestión de interdisciplina, es una cuestión de diferentes perspectivas y siempre hay que tener esta visión analítica, no hablar desde una postura individual, sino también observar, conocer cuál es, como siempre lo he dicho yo en el podcast y lo digo como historiadora y etnohistoriadora, el contexto, de dónde viene todo esto, cuál es el origen de todos los conflictos políticos y económicos de la actualidad que, bueno, tienen que ver también una cuestión ideológica hasta de supremacía y de inclusive racismos. Creo que a lo largo de la historia yo me he enfocado más en el periodo de la conquista y de la colonización en Nueva España principalmente y en América Latina, y siempre existe ese fenómeno de yo soy mejor, yo tengo el poder y soy mejor que tú desde la mirada del otro. Tú estás haciendo las cosas mal, yo vengo aquí con mi equipo a enseñarte el camino correcto. Y si tú no lo aceptas, va a haber consecuencias y esas consecuencias trascienden de manera violenta. Entonces creo que desde una perspectiva histórica se puede ver que esto siempre ha sido una cuestión pulsante y permanente a lo largo de la historia, y no solamente de local, sino lo interesante también del fenómeno de la guerra es que es internacional y que pareciera que aunque estamos a miles de kilómetros de distancia, se unen dentro de esta perspectiva de poder, como lo he estado diciendo, y también en cuestiones económicas de territorio, siempre buscando una forma de establecerse y pues tener esta lucha de poderes entre una persona, bueno, no una persona, sino una figura política que detrás de esta figura política lleva un cuerpo que lo acompaña y que ese cuerpo que lo acompaña responde tanto a países como a su propia comunidad. Entonces, bueno, pues esa sería mi aportación. Gracias, Rosy. Luis Andrés, ya no sé, no, Luis Andrés no está, ¿verdad? Va a llegar. Ah, ok. José Alberto, ¿qué nos podrías decir acerca de las causas de la guerra? ¿Qué es la guerra y estas cuestiones? Te escuchamos. Sí, bueno, ¿qué es la guerra? Bueno, o me gustaría partir primero de esta pregunta. ¿Qué es la guerra? Hablando en términos de Clausewitz, que es el principal autor o el más respetado con respecto a la filosofía de la guerra es un duelo de naturaleza política. Es decir, la guerra es un ejercicio de violencia entre agentes sociales, ojo, no nada más estados. Pueden ser facciones políticas, pueden ser grupos de interés económico, etcétera. Es un duelo entre agentes sociales que busca incidir en las relaciones de poder. Y en tanto que busca incidir en las relaciones de poder, las causas pueden ser múltiples porque el poder se ejerce de diferentes maneras. Se puede ejercer el poder desde una perspectiva cultural, se puede ejercer el poder a través de la religión, se puede evidentemente ejercer el poder a través de la fuerza militar, pero sobre todo a través de la economía. Entonces las causas de la guerra son muy diversas, las puede haber económicas, las puede haber culturales, evidentemente de manera eventual puede haber guerras por cuestiones de raza, por cuestiones de desconfianza hacia la otra edad, pero principalmente la guerra, al ser un ejercicio de violencia, se enfoca en el ejercicio de lo que se conoce como poder duro, ¿no? El poder de la coacción directa. Y esta coacción directa casi siempre se da en el ámbito de lo económico y en el ámbito de la fuerza bruta. Si insisto, hay guerras que pueden tener causas culturales y que de hecho se pueden ejercer desde la cultura. Si da tiempo en algún momento pondré un ejemplo que me parece interesante, pero eminentemente la guerra pues tiene causas políticas. Bueno, la guerra es un ejercicio de violencia política entre agentes sociales y que además pues las causas de la misma pues casi siempre son económicas y de fuerza, ¿no? También podríamos hablar de la geopolítica, que pues
habla de cuestiones geográficas y de la posición que ocupa en el reparto del poder global de determinada facción política, etcétera, ¿no? Ahora, la guerra y la violencia son inherentes a los seres humanos. Me parece que esto va más allá de los seres humanos. ¿Por qué? Porque el ser humano, pues efectivamente es un animal político, es un animal que en tanto que vive en sociedad, convive todo el tiempo en un conjunto de relaciones de poder. Incluso dentro de nuestros núcleos familiares, pues cada miembro de la familia ocupa una posición, ocupa ciertos roles, y existen miembros de la familia que tienen mayor poder de decisión o que tienen mayor poder de influencia en uno u otro lado, ¿no? En este sentido, el ser humano no es el único agente que una, se organiza en sociedades, y dos, que en tanto que se organiza en sociedades y tiene relaciones de poder, puede competir con otros grupos por el reparto o por la influencia en este conjunto de relaciones de poder. Se ha observado el fenómeno de la guerra con todas sus variables en animales como las hormigas, como los lobos, los chimpancés. De hecho, el ejemplo de los chimpancés es interesantísimo, porque en la India se ha observado una guerra entre perros y chimpancés, una guerra que ha llevado incluso a que los perros maten a los chimpancés cuando son pequeños. Bueno, no, babuinos, perdón, unos monitos, ahora no sabría cuál es el nombre correcto, pero parecen más bien babuinos. Y bueno, estos monitos pues eventualmente también se han llevado a los cachorros de perro, los crían con ellos para que los defiendan de los perros. En fin, es un fenómeno que trasciende las especies, ¿no? Y bueno, si es una condición imprescindible, yo no me atrevería a contestar esa pregunta, porque me parece que en tanto que lo humano es histórico, el ejercicio de la guerra es parte de la historia, evidentemente, pero me parece que los seres humanos hemos logrado más cooperando entre nosotros. De hecho, la primer huella de civilización, por ahí, de hecho, es una antropóloga, si no me estoy equivocando, quien pone este ejemplo, que la primer huella de civilización que ella concibe, pues es un hueso curado, porque quiere decir que este miembro de la manada, a pesar de no poder aportar a la casa, a pesar de no poder aportar en el trabajo colectivo, pues fue capaz de ser cuidado y de ser valorado por el resto de su manada, ¿no? En ese sentido, me parece que aunque la guerra ha sido el motor de avance tecnológico por excelencia, no me parece que sea imprescindible, ¿no? Aunque tampoco me gustaría caer en esta utopía, ¿no? De que pues vamos a ser todos unos comeflores y de repente se acaba la violencia, nos agarramos de las manos. Pues esto desgraciadamente jamás va a ser así, ¿no? En tanto que exista hostilidad entre los grupos sociales, en tanto que exista la voluntad de imponerse sobre el otro, pues la guerra va a seguir existiendo. En este sentido, siendo idealistas, no es indispensable, pero siendo realistas, parece que va a ser así toda la vida. Yo contestaría así este bloque. Muchísimas gracias, Mariscal. Ahorita que te escuchaba hablar, pensaba, no sé, se me ocurre, les cuento, ¿no? Que la guerra también habría que entenderla desde la resistencia, ¿no? O sea, sería otra narrativa, y la resistencia, pues al final implica que hay gente que pues no va a estar a gusto con eso, ¿no? Bueno, a ver, José, te dejo la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, claramente, como dijo Mariscal, y aquí hay que hacer una pequeña anotación especial, es que justamente Carl von Clausewitz define la guerra de la siguiente manera, y bueno, aquí voy a hacer un parafraseo, y es que la guerra es la continuación de la política, pero a través de otros medios. La cuestión aquí es que cuando se refiere a otros medios, hace una referencia a englobar lo que conforma al Estado. Precisamente es su comunidad, su cultura, su religión, su economía, e inclusive otras cosas como podría ser la propia industria o economía. Así que cuando hablamos de qué es la guerra, tenemos que comprender que es precisamente el actuar de todos estos medios en conjunto para poder librarla, ya que usualmente tendemos a pensar que la guerra se libra únicamente por medios militares, mandar tropas, va a ser batallas, etcétera. Pero no, realmente inclusive detrás de todos estos soldados hay toda una serie de bases que hasta llegan a ser más importantes. Nosotros lo manejamos como logística.
Y la logística, pues hasta llega a ser más prescindible que hasta muchas otras cosas. Y cuando esta se derrumba, el ejército también lo hace. Así que para mí eso, respondería esa pregunta de esa manera. ¿Qué es la guerra? El actuar de todos estos medios que conforman al Estado. Ahora, ¿por qué hay guerra y desde cuándo la hay? Bueno, sin duda la guerra es prácticamente algo natural, principalmente por competencia y justamente como anotó nuestro camarada Mariscal, es algo que está presente prácticamente en todas las especies del mundo, porque es imposible no pensar en un animal o inclusive en una relación humana en la cual no haya conflicto o no haya competencia. Así que mientras esta siga existiendo, mientras haya un interés por parte de ser mejor o inclusive obtener algún tipo de recurso, estos conflictos siempre van a seguir existiendo. Ahora, si son inherentes a los seres humanos, y también aquí lo respondo junto con la siguiente pregunta, que si es imprescindible en el devenir histórico, pues bueno, para mí la guerra sin duda es un factor importante, no en el sentido de que sea necesario o sea requerido, sino que el peso que posee, la relevancia que tiene es tal que llega a marcar precisamente los caminos de nuestra propia historia, porque a veces un conflicto, por más pequeño que sea, puede definir el resultado de una sociedad, puede definir cómo se va a desarrollar una comunidad, porque precisamente hay avances tecnológicos, hay avances sociales, hay avances culturales. Así que si es imprescindible, no puedo decir que lo sea, pero sin duda su relevancia es tal que nos permite hacer estos avances, que nos permite desarrollarnos más como sociedad y a veces inclusive para no cometer los errores que se cometen dentro de una guerra, es valga la redundancia, necesario tener estos conflictos para poder entender que no todo lo que hacemos está bien y que se puede llegar a otras resoluciones sin necesidad de llegar a recurrir a medios bélicos. Y pues bueno, así yo respondería a este segmento. Gracias, José. Sí, justo cuando te escuchaba hablar, pues pensaba en las Naciones Unidas, ¿no? Que creo que ahorita pues brilla por su, pues, por su ineficacia, por el contrasentido que es tener las Naciones Unidas y lo que estamos viviendo. En fin. Bueno, vamos con la segunda ronda, en donde me gustaría, bueno, antes de eso, tenemos Juan Antonio, escribe que es su fan, y Osomatsin nos saluda desde Playa del Carmen. Muchísimas gracias, un besito. Y a la gente que nos está viendo, recuerden que pueden comentar o preguntar cuestiones y pues las resolvemos a lo largo del programa, ¿no? Bueno, vamos a entrar a la segunda parte. La segunda parte la titulamos Las formas de hacer la guerra y la industria de la guerra. Aquí quizá unas preguntas como directrices para reflexionar que pues yo les propongo sería, por ejemplo, pensar si es posible realizar una segmentación en las formas de hacer la guerra mediante periodos históricos. ¿A qué me refiero con eso? A si podríamos contar la historia a partir no de qué rey, qué emperador, qué presidente, sino a partir de sucesiones de tecnología, de cosas que pasaron específicamente, a lo mejor no tan normales en clave guerra, ¿no? La otra cuestión es cuáles han sido los valores que históricamente han encumbrado las guerras, ¿no? Para hablar un poco también de esto que ya comentaban, de que pues el poder también es un poder cultural, ¿no? Y aprender la diferencia entre lo que es correcto y lo incorrecto, pues no es innato de las personas, ¿no? O sea, la gente es la que, pues justamente eso es la cultura, tratar de alguna manera esconder un poco la animalidad, ¿no? El instinto, el ataque, etcétera.
Y la última pregunta que yo les propongo es, ¿qué relación existe entre el genocidio, el racismo, la economía y la política en el marco de las guerras contemporáneas? Bueno, pues se los dejo y le doy la palabra a José Alberto. ¿Estás bien? ¿Sí? Ok, va, pues José Alberto, te dejo la palabra, gracias. Sí, en cuanto a la primera pregunta, los historiadores tenemos mucho la manía de dividir la historia por periodos, ¿no? Pero todos sabemos que es un hilo continuo, ¿no? Que a veces, pues, hay suspiros de una época insinuándose en otra, ¿no? Y en la guerra, pues, no pasa distinto. A menudo se tiende a periodizar la guerra como antigua, medieval, moderna y contemporánea, pero en realidad me parece que esta visión está muy superada y la guerra, pues, la guerra es muy monolítica, es muy estática en cuanto a los motivos que la provocan, ¿no? Realmente desde la antigüedad podemos ver, pues, motivos económicos, incluso antes de la antigüedad, ¿no? Los neandertales, los homo sapiens, pues tienen una guerra de exterminio prácticamente, ¿no? En la cual, pues, gana el Cromañón. En este sentido, aunque la guerra en su esencia parece, pues, estar totalmente estática a lo largo de la historia, en cuanto a la forma de librarse es dinámica. ¿Y qué variable incide sobre todo en la forma en la que se libra la guerra? La tecnología, sin duda alguna. Me parece a mí que en los periodos antiguo y medieval, la guerra va a ser muy parecida, salvo por la potencia de los ejércitos, el protagonismo que la caballería va a tener sobre la infantería en el medievo, y viceversa, ¿no? La infantería pesada va a tener un protagonismo frente a la caballería y otras armas en la antigüedad, ¿no? Pero realmente durante estos dos periodos la guerra se da sobre todo al arma blanca, pues hay armaduras, hay espadas, hay lanzas, caballería, fuerzas de arqueros, hay especialización en los cuerpos, mercenarios. Realmente tampoco es que los tipos de intereses políticos que las están motivando pues hayan cambiado, y salvo cuestiones económicas, un poco como lo es una economía feudal frente a una economía esclavista, pues realmente es prácticamente el mismo tipo de guerra, ¿no? O los ejércitos realmente son muy, muy similares. De hecho, algunos ejércitos de la antigüedad bien podríamos calificarlos como más potentes que muchos ejércitos del medievo, ¿no? Por la capacidad de movilización, las fuerzas económicas, etcétera, ¿no? Pero bueno, más allá de estas curiosidades, yo diría que un primer periodo lo podríamos ver en las guerras al arma blanca. Posteriormente empieza a irrumpir las armas de fuego, ¿no? Y con la irrupción de las armas de fuego hay un relativamente breve periodo de adaptación, ¿no? Primero los españoles, posteriormente los franceses, los turcos también van a empezar a introducir paulatinamente artillería manual a los campos de batalla. Los españoles lo van a hacer con más éxito, y todo este periodo se da sobre todo en el siglo XVI, parte del XVII, son los 2 siglos de los tercios españoles, y ya hasta el siglo XVIII es cuando podemos ver armas de fuego realmente fiables, y vemos un segundo periodo, ¿no? Hay guerras al arma blanca, este periodo de transición del que les hablo, el periodo en el que los tercios pues son el ejército más importante, y posteriormente ya vemos guerras modernas con armas de fuego fiables, con artillería. Ya las armaduras prácticamente han desaparecido del campo de batalla porque son inútiles, y porque pues estás buscando ejércitos que puedas coordinar con mucha mayor facilidad, y entonces aparecen los uniformes vistosos precisamente para que el comandante desde lejos pueda ver en dónde están sus unidades, qué unidad ha sido rebasada, qué unidad está trabajando bien, etcétera, etcétera, etcétera. Este periodo moderno de la guerra lo podemos ver hasta las guerras napoleónicas, y nuevamente empieza a haber un periodo de adaptación en el siglo XIX. El siglo XIX es un periodo en el que la tecnología, la guerra, las humanidades pues avanzan o tienen una evolución interesantísima, ¿no? Personalmente es mi siglo favorito como historiador. Y bueno, este siglo XIX, después de Napoleón, ve una serie de guerras como la guerra franco-prusiana, como la guerra de Crimea, la guerra de secesión estadounidense, en el cual la artillería se empieza a comer el campo de batalla, la artillería se convierte en la reina, y otras tecnologías modernas que van a irrumpir con mucha fuerza, como el ferrocarril, las telecomunicaciones, incluso la medicina,
van a empezar a hacer la diferencia y insinuarse poderosamente en el campo de batalla, ¿no? Este periodo de adaptación tiene su finalización o tiene su culmen en la Primera Guerra Mundial, en la que vemos las primeras guerras industriales de la historia, o las guerras en las que la industria va a ser absolutamente decisiva, periodo pues en el que las guerras se deciden sobre todo en las fábricas, ¿no? Y este periodo, pues aunque todavía es importante, aunque todavía no termina, se agrega una capa de complejidad, sobre todo tras la caída de la Unión Soviética, pero ya venían algunas cosas de antes, que conocemos como guerras híbridas, ¿no? Guerras en las que tú puedes desestabilizar a tu enemigo desde dentro a través de noticias falsas, a través de la financiación de grupos políticos adversos, a través de guerras culturales, por poner otro ejemplo, ¿no? Bueno, yo, perdón por lo extenso, periodizaría así la guerra, y para contestar rápidamente las otras dos preguntas, pues históricamente los valores encumbrados en el soldado, pues es el arrojo, ¿no? El no tener miedo a la muerte, es ir contra natura y despreciar su vida en favor del colectivo. En el general, pues, o en el comandante, el valor más preciado es la astucia, es la eficacia a la hora de trazar un plan de operaciones, la inteligencia, evidentemente, ¿no? Realmente, aunque hay mucha historia, o cada quien jala agua para su molino, todos los ejércitos son así, ¿no? Todos se jactan del arrojo de sus soldados y de la inteligencia de sus generales, desde los mexicas hasta los samuráis, y desde los estadounidenses hasta los soviéticos. Esto siempre es así, ¿no? Y bueno, en cuanto a la relación que existe entre genocidio, racismo, economía y política, bueno, no debemos de confundir violencia con guerra. La guerra es un acto de violencia, insisto, es un ejercicio de hostilidad entre facciones políticas, ¿no? Ahora bien, hay pueblos que debido a su posición de vulnerabilidad no son capaces de corresponder el nivel de violencia que se está ejerciendo sobre ellos. En este sentido, un genocidio, no sé si podamos decir esta palabra por cómo se pone Facebook, pero un espaciocidio, no necesariamente es una guerra. A menudo más bien es un crimen de lesa humanidad, y la mayor parte del tiempo es un crimen de lesa humanidad, porque un pueblo que es sistemáticamente exterminado a menudo no tiene capacidad de defenderse. Entonces, yo ahí sería un poco quisquilloso con esas definiciones, ¿no? Que evidentemente, pues, tienen que ver, pero no es lo mismo, ¿no? La economía definitivamente está muy, muy implicada en los intereses económicos, son los que con más fuerza inciden en los intereses políticos, y por supuesto que hay una relación entre economía, política y violencia. Y pues en cuanto al racismo, espacio-ismo, diría también lo mismo, ¿no? Muchos ejercicios de hostilidad pues se dan por eso, o se dan por cuestiones raciales, y evidentemente ahí, en tanto que las razas son agregados sociales más grandes, ahí sí puede haber enfrentamientos parejos, y lo vemos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O hasta en la Primera, el paneslavismo contra el pangermanismo, como la Alemania del señor del bigote, pues convoca prácticamente una cruzada contra los eslavos, ¿no? Contra estos bárbaros asiáticos, que así lo decían. Entonces, sí, definitivamente en el espacio-sismo hay una relación muy importante, pero ojo, no, la verdad sea dicha, es muy rara la ocasión en la que estos conceptos son el motivo de la guerra. Muchas veces se utilizan para atraer más gente, para atizar la animosidad del pueblo, pero no necesariamente es el motivo, ¿no? La mayor parte del tiempo es algo con lo que tú, insisto, te sirves para movilizar y para convencer al pueblo. Yo contestaría así estas preguntas. Muchísimas gracias, Mariscal. Sí, bueno, ahorita que hablabas, estaba yo pensando, por ejemplo, si en las noticias a veces vemos, hubo un enfrentamiento, sí, pero todos los que mataron no estaban armados, entonces eso directamente no puede ser un enfrentamiento, ¿no? Entonces, sí, qué bueno que hiciste estas puntuaciones, porque me parece importante que a veces, bueno, pues le decimos guerra a todo, ¿no? José, te doy la palabra. Sí, referente a la primera pregunta, que si es posible hacer una segmentación, pues la verdad es que sí, y Mariscal apuntó bastante bien en referente a la tecnología. Al menos en mi campo, que es el blindado,
justamente hay aproximadamente 7 generaciones de tanques y en cada una de ellas hay una revolución muy importante en las armas y en el modo de hacer la guerra. Por ejemplo, cuando estaban los elefantes, que son considerados como los primeros tanques, pues, ¿cuál fue la respuesta? El arco. Pero próximamente llega la caballería. Los caballos son más rápidos, son más ágiles, eh, permiten movimientos más veloces en el campo de batalla. Y justamente, ¿cuál es la respuesta que se da? La lanza. Entonces, cada vez que existen estas revoluciones que se dan, siempre va a haber una respuesta. Es a lo que justamente lo que llamamos una carrera armamentística. Es algo que nunca termina y es algo que siempre está presente. Cada vez que se crea una nueva arma o un nuevo medio para poder entablar un estilo de combate, los que van a verse, pues digamos, ofendidos o amenazados, pues van a tener una manera de responder. ¿Y cómo es? Diseñando una arma que la contrarreste. Entonces, cada vez que hablamos de guerras, pues más allá de periodos históricos como justamente la Edad Media, el Renacentismo y todo y demás, pues es mucho más factible hablarlo en ámbitos tecnológicos, porque cada vez que se da estas revoluciones es cuando ocurren los conflictos más grandes y cuando vemos un salto tecnológico pues prácticamente abismal. Ahora, en referente a cuáles son los valores que se cumplen en las guerras, pues precisamente en el soldado, pues vemos que se enaltece demasiado todo esto del valor, el heroísmo, pero es más que nada como una especie de fachada, porque realmente de lo que se van a jactar mucho más los ejércitos y sobre todo los mandos políticos es ver en cuánta es su capacidad para poder desplegar tropas o material bélico y cuánto daño pueden causar. Porque esto de decir, no, es que si te unes al ejército, honras a tu país o a tu familia, inclusive, ¿no? Como lo pudimos ver en algunos casos como el Japón imperial, donde se da mucho esto de que unirse al ejército y morir en el campo de batalla era todo un honor. Pues es precisamente eso, es una forma de llamar la atención a la población para que se una a las filas. Pero realmente lo que al final va a contar va a ser la capacidad que tenga precisamente los altos mandos o los comandantes para poder hacer efectivo tanto su número de tropas como número de recursos, porque lo que más llama la atención o lo que más se suele enaltecer es precisamente eso, la capacidad que tienen estos mandos para poder desarrollar batallas con recursos limitados. Tenemos batallas muy icónicas. Una que se me ocurre ahorita es la batalla de Rasenay en la Segunda Guerra Mundial, en la cual podemos ver cómo un solo tanque es capaz de detener a toda una división alemana. Entonces, precisamente esa capacidad que tuvo el comandante para poder posicionarse, eh, tener una noción de lo que era su campo de batalla, su entorno, y poder detener a toda una división para que sus aliados pudieran desplegarse en mejores posiciones y darles tiempo, es lo que al final va a contar mucho más que todo este tema de que el heroísmo, el honor y prestigio. Ahora, en cuanto a las relaciones que existen entre el genocidio, el racismo, pues puedo decir que pueden ser medios, es decir, pueden ser cartas que los políticos pueden utilizar, pero es muy extraño cuando precisamente se da una guerra por este tipo de factores. Lo que sí se está mucho más correlacionado es precisamente la economía y la política, ya que precisamente la política pues es lo que mueve todos estos factores. Por ejemplo, justamente en la Segunda Guerra Mundial, que es prácticamente esta primera guerra industrial a gran escala más que nada, pues vemos que sí se da demasiado esto, en la cual pues el Estado hace presiones, hace encomiendas, hace todo tipo de acciones para mantener una economía de guerra estable,
para mantener a su población, pues digamos, bajo esta situación de, no podría decir de estrés, pero sin duda en una situación que los lleve a unirse más a las filas. Entonces, para hacer esto se tiene que mover la economía, se tiene que mover la industria, se tiene que mover todo lo que alimenta al Estado. Y se utiliza el racismo o las ideas de genocidio únicamente como para precisamente llamar a más población, llamar a esos sectores que parecen negarse o resistirse, más que nada, a la idea de unirse a la guerra. Porque cuando tú les das, digamos, una razón, pues ellos van a verlo mucho más factible. Pero mientras no les des motivos para unirse, pues simplemente van a seguir manteniendo esta resistencia. Así yo respondería a este segmento. Muchísimas gracias, José. Pues por lo que vamos escuchando, y ya desde el principio lo apuntó un poco Rosy, es que pues la guerra sí es el arma, la tecnología, pero es que tiene que haber una ideología para que eso funcione, ¿no? Entonces, sí creo que es necesario entender la guerra como un sistema, ¿no? O sea, que se educa desde niños para la guerra, que juegas de niño con pistolitas, bla, bla, bla. O sea, es todo un entorno del sistema, ¿no? Rosy, te escuchamos. Híjole, yo creo que se han dicho ya muchos puntos que son relevantes para entender la guerra y me gustaría hacer como pues un breve, ¿cómo se llama? Un comentario de una noticia cuando empezó esta guerra entre Rusia y Ucrania. El noticiero mencionó, estaba entrevistando a una mujer y la mujer, en vez de decir qué va a pasar con nosotros, fue su idea de, es que cómo nos está pasando a nosotros, que somos europeos, que somos rubios, que no nos pasan cosas como América Latina. Lo he querido buscarle esa nota, no sé si la llegaron a borrar por la carga ideológica que llevaba. A mí me llamó mucho la atención esto, porque entonces quiere decir, y hablando en términos de diferentes clases sociales, diferentes razas, diferentes cosas, a unos sí les toca ser oprimidos y estar el opresor. Y creo que eso también trata la guerra, ¿no? En cuestiones históricas, creo que podremos observar eso, que a lo largo de la historia siempre ha sido la visión del otro, del superior. Yo soy superior a, y tú tienes recursos que no vas a poder administrar tú solo. Yo tengo que llegar a enseñarte, y bien como lo decían, las tecnologías que vas creando a lo largo de la historia para crear industrias, crear mejoras tecnológicas y poder tener este desarrollo de la humanidad, que final de cuentas siempre van aunado a cuestiones de guerra. Y me pareció muy importante lo que dijeron los compañeros. Nosotros hablamos de guerra e inmediatamente pensamos en violencia, cuando también hay un trasfondo ideológico y simbólico que, si no se piensa desde ese punto de vista, porque tú puedes estar enojado con alguien, puedes odiarlo o tener esa incomodidad, pero si no tienes todas estas cuestiones, como bien lo habían comentado, desde la cuestión política, desde la logística, desde lo económico y el objetivo para qué se va a armar algo, entonces no puedes desarrollar este fenómeno histórico que, pues creo que prácticamente desde el inicio de la humanidad
hasta las cuestiones contemporáneas han existido estos conflictos bélicos y que pues día a día nos toca como sociedad y desde lo internacional e internacional vivirlo en nuestra cotidianidad. Entonces, bueno, esa sería como mi intervención. Gracias, Rosy. Bueno, tenemos aquí algunos comentarios y preguntas. Primero, Giria pregunta si es necesario que exista la presencia militar para que se considere que existe una guerra. ¿Alguien quiere contestar? Sí. No necesariamente. La guerra es un ejercicio de hostilidades, como le decía, entre agregados sociales por intereses políticos, ¿no? Del orden económico, cultural, etcétera, pero siempre buscan incidir en las relaciones de poder y en consecuencia son políticos, ¿no? Bien, hay un ejemplo que me gustaría traer a colación. Hay un conflicto entre los Estados Unidos y las tribus amerindias, ¿no? Del norte, en el siglo XIX, ¿no? Pues resulta que los amerindios se habían impuesto en sucesivas guerras, como la de Nube Roja. El ejército de los Estados Unidos no era capaz de vencer a estos pueblos en el campo de batalla. Entonces, William Tecumseh Sherman se da cuenta de que toda la vida de estas tribus amerindias gira en torno a la caza del bisonte americano. Entonces, manda partidas de cazadores y manda pues jugosas recompensas para que los habitantes de estas llanuras pues empiecen a cazar sistemáticamente al bisonte americano. Hay fotos estremecedoras de cráneos, de montañas de cráneo de bisonte americano, montañas, no les miento, de más de 10 metros de altura fácilmente, ¿no? Con miles de cráneos de bisonte. ¿Qué es lo que sucede cuando los bisontes quedan al borde de la extinción y prácticamente se extinguen en las llanuras del norte? Estos pueblos amerindios ven tan trastocado su modo de vida, ven su cultura tan dislocada, que les es imposible presentar una defensa organizada en contra posteriormente del ejército estadounidense. Aquí vemos que la cultura se utiliza como un arma y que además no son precisamente las tropas en el campo de batalla las que hacen la guerra, sino pues son los propios pobladores. ¿O qué les parece, por ejemplo, lo que está sucediendo entre Somalia entre Etiopía, perdón, no es cierto, entre Somalia y Egipto? Somalia quiere construir una represa en el Nilo Rojo, pero esta represa podría arruinar la agricultura de Egipto y pues Egipto se está poniendo también bastante hostil con Somalia, ¿no? Han estado a punto de llegar a las manos, lo mismo que Israel contra Libia durante la guerra de los 6 días fue el pretexto que utilizaron, ¿no? El punto al que quiero llegar es que no necesariamente debe de ser así. Ha habido compañías militares como la Compañía Británica de las Indias Orientales que han sido ejércitos o estados dentro del estado y que han tenido pues cuerpos de mercenarios haciendo la guerra para los intereses económicos, ¿no? Entonces, la respuesta corta sería no y los ejemplos los anteriores. Muchísimas gracias, Mariscal. Tenemos otra pregunta. Juan Antonio, ¿qué es la guerra proxy y qué es una balcanización, supongo, ¿no? No balcanización, supongo. ¿Alguien quiere contestar? A ver. Bueno, podemos definir como guerra proxy aquel conflicto en el que hay intereses de por medio por parte de dos estados. Por ejemplo, podemos ver justamente todos los conflictos de la Guerra Fría. Estos conflictos proxy eran más que nada para obtener influencia o algún estado satélite y posición estratégica vital en el escenario global, tanto para Estados Unidos como para la Unión Soviética. Pero, ¿qué sucede? Debido a que en un conflicto directo entre ambas potencias desencadenaría algo mucho mayor, pues utilizaron precisamente estos estados proxies para poder librar estos conflictos. Por ejemplo, la guerra de Corea, que vemos en Corea. Vemos que la Unión Soviética manda tanques, manda sistemas antiaéreos, manda equipos especializados que ayudan a los norcoreanos a poder librar su lucha contra los surcoreanos. Y asimismo lo vemos en el lado contrario. Los surcoreanos estaban siendo apoyados por Estados Unidos. Entonces, un conflicto proxy es justamente eso.
un conflicto en el cual dos estados se enfrentan de forma indirecta, utilizando a otros actores para desarrollarla. Ahora, ¿qué es una balcanización? Definimos como un estado balcanizado a aquel que por estar en un conflicto queda totalmente desestabilizado. Por ejemplo, lo vimos en Afganistán, lo vimos no me acuerdo ahorita muy bien de este país, pero fue apoyado por Estados Unidos. ¿Y qué sucedió? Pues bueno, durante la presencia militar de Estados Unidos y la Unión Soviética, pues digamos que estos estados estaban firmes, tenían bases sobre los cuales consolidarse y llamarse a sí mismos naciones. Pero ¿qué sucede? Debido a los conflictos en los cuales se sumergen y tras la retirada de estas tropas de las potencias, pues todas estas bases se diluyen. El Estado ya no tiene una economía, ya no tiene ninguna base política real y pues queda desestabilizada. Y ahora sí que queda a la orden del día para cualquier tipo de insurrección, revolución o inclusive otra clase de conflictos internos. Entonces, una balcanización es justamente eso, un estado fallido. Muchas gracias. Tenemos un comentario largo. Arvin, muchísimas gracias por estar viendo. Tu comentario se cortó. StreamYard no nos permite ponerlo completo, pero si nos quieres escribir la segunda parte, aquí te esperamos, ¿vale? Mientras leemos este comentario. Pues se puede considerar a partir del surgimiento del modelo westfaliano, pasando por un sistema de alianzas a uno institucionalizado que reflejaría del siglo XVIII a 1945, un modelo de transición hasta la bipolaridad y la unipolaridad hasta la multipolaridad. Ahora ONU responde a una realidad de un sistema internacional que ya no existe y ha de ser el organismo internacional por autonomacia, el wilsoniano, pensar que es equitativo mientras exista el derecho de veto en los miembros permanentes de él, y ya no tenemos el resto. No sé si quieran comentar algo sobre este comentario. Ay, perdón. Rápidamente, creo que el camarada Arvin habla de los mecanismos de arbitraje sobre la guerra. Siempre se ha intentado hacer de la guerra un acto civilizado, entre comillas. La verdad es que nunca se ha conseguido con éxito, porque ¿qué es la guerra sino una contraposición de intereses mutuamente excluyentes, ¿no? Y son intereses de tal entidad que pues eventualmente los arbitrajes internacionales se ven rebasados, insisto, por la entidad de los intereses, ¿no? Creo que él quería completar la frase con el Consejo de Seguridad de la ONU. La ONU, pues en realidad es un mecanismo. Todo intento de regularizar la guerra nace muerto por definición. ¿Por qué? Porque para que tú puedas someter a otros países, o para que la ley sea ley, debe de ser coercible, es decir, debe de ser susceptible de ser impuesta por la fuerza. Nunca en la historia ha habido un ejército internacional lo suficientemente grande y poderoso como para poder oponerse a determinados estados que son hegemones, ¿no? Incluso lo más cerca que se estuvo fue durante la guerra de Corea, cuando pues la ONU de alguna manera pues se mete con todos los fierros a Corea, y los chinos pues barren el piso con ellos, ¿no? Entonces, aunque suena muy bien sobre el papel, en realidad los acuerdos internacionales casi siempre son papel mojado. Yo respondería así breve. Gracias, Mariscal. Tenemos otro comentario largo. Este sí está completo, creo yo, sí. Diego Garza dice, creo que en los tiempos modernos un término que se usa de más es el de racismo, a pesar de que sí es algo que existe. Creo que muchas veces se confunde con la xenofobia. Muchas guerras se hacen contra el que tiene una cultura distinta, aunque sea del mismo color. Hay rivalidades históricas como China, Japón, Francia, Inglaterra, hasta Chile y Argentina. La xenofobia y anterior al nazismo, la xenofobia y anterior al racismo iba a estar aquí, aun si el racismo desapareciera. ¿Algún comentario? Bueno, creo que en la siguiente ronda vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Bueno, le mandamos saludos a Iván Casares,
Le mandamos saludos a Tiago, que dice que explicas muy bien. Y Giria dice que muchas gracias. Bueno, pues vamos a la tercera ronda. La tercera ronda la pensamos bajo el título El yo y el otro en la guerra, o sea, la retórica del enemigo, ¿no? Creo que aquí justamente pues vamos a hablar de temas que son pues más ideológicos, más que están vinculados sobre todo con lo que piensa la gente y cómo eso que piensa lo transmite en palabras para construir un enemigo, pues un chivo expiatorio podría ser, ¿no? Porque al final la explicación del chivo expiatorio es cambiar el todos contra todos por el todos contra uno, ¿no? Entonces, las preguntas que les arrojo sería, ¿cómo se construye el enemigo en el discurso bélico? ¿La retórica del enemigo antecede o sucede a la práctica de la guerra? ¿Qué papel juega la cultura y los medios de información en la percepción del enemigo? Bueno, pues le damos la palabra a Mariscal, si no me equivoco, ¿sí? José, bueno, vale. Bueno, a ver, la guerra pues tiene la guerra tiene distintos grados de intensidad, en realidad, y estos grados de intensidad dependerán mucho de la entidad de los intereses en disputa. Usualmente cuando tú quieres librar una guerra limitada, tu retórica es, pues el pueblo fulano es un pueblo hermano, nuestra guerra no es contra su pueblo, es contra su gobierno o es contra las bandas de delincuentes que están, que no son controladas por su gobierno, etcétera, ¿no? Ahí la construcción del enemigo y la construcción del yo, nuevamente, está directamente en función de la entidad de los intereses. Cuando los intereses en disputa no son susceptibles de generar el interés de la población por hacer los sacrificios necesarios para la guerra, yo no hablemos nada más de movilización, hablemos de pagar impuestos, recortes sociales, las consecuencias económicas, entregar cosechas, etcétera. Cuando estos intereses en disputa no son tan susceptibles de convencer a la población, entonces se tiende a hacer una demonización del enemigo, una deshumanización del enemigo. Por no hablar de ejemplos de la Segunda Guerra Mundial, que son muy abundantes, pongamos, por ejemplo, las cruzadas. Las cruzadas son guerras que eminentemente se dan por intereses económicos, tanto en el bando musulmán como en el bando cristiano, porque resulta que tanto musulmanes como judíos como cristianos tienen en Jerusalén la obligación de peregrinar. ¿Y qué hacen estas peregrinaciones? Pues dejan una gran derrama económica. Quien controla Jerusalén, pues tiene una gran cantidad de ingresos por el simple hecho de que pasen los peregrinos. Ya no hablemos de peajes, simplemente comidas. Vamos a hablarlo, como lo dirían en el Ministerio del Tiempo, pues en forma de turismo, ¿no? Si existiera la categoría. Bueno, resulta que tú, como pontífice, como rey, pues no puedes decir de buenas a primeras que lo que te interesa son esos impuestos. Entonces, ¿qué te inventas para enardecer a la población? Para que poblaciones enteras dejen sus tierras, dejen sus cosechas y vayan a pelear a la cruzada. Deus vult, Dios lo quiere. Dios lo quiere, y no nada más esto. O por ejemplo, vemos, por ejemplo, a los Estados Unidos y los ingleses. Hay una caricatura magnífica que se llama La carga del hombre blanco, en la cual se ve a un inglés y a un estadounidense, al tío Sam, y a un inglés pues gordito, así chaparrito, como lo caricaturizaban el arquetipo en el siglo XIX, y ves a estos dos personajes cargando a cubanos, a angoleños, a congoleños, a filipinos, a japoneses, a chinos, etcétera, y los ves cargándolos pues en cestas con personajes muy estereotipados, la verdad pues sí, representaciones bastante ofensivas, pero estos hombres blancos iban subiendo una montaña y cada piedra tenía un nombre de barbarie, salvajismo, ignorancia, etcétera. Todos los obstáculos que debía de soltar el noble hombre blanco para llegar a la cima en donde había una piedra, un trono que decía civilización, ¿no? Es decir, pues el hombre blanco se construye a sí mismo como moral, intelectual y racialmente superior a estos pueblos, y en virtud de esa superioridad se adjudica el derecho de civilizar a otros pueblos, ¿no? Cuando lo que en realidad estaba en disputa pues era
repartos territoriales, incluso contra otras potencias europeas. En realidad, pues no es que les interesara civilizar a nadie, lo que les interesaba pues era la explotación de estos recursos humanos y materiales para ellos y no para otros pueblos europeos, etcétera, 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 ¿no? Bien, esto yo lo pondría así. ¿Y qué papel juegan los medios en esta situación? Los medios son clave. La propaganda siempre ha sido un factor clave en la guerra, ya para desinformar, ya para bajar la moral al enemigo, y aquí hago un pequeño apunte. Cuando hablamos de moral en la guerra, no hablamos de la moral de la Grecia clásica, sino de la voluntad de combatir, de la voluntad de mantener el esfuerzo de guerra. La moral en el pueblo significa, insisto, pagar impuestos, trabajar jornadas largas, someterte a los bonos de racionamiento, aguantar los bombardeos. En el soldado implica pues pasar hambre, pasar frío, estar con el riesgo de que te maten en cualquier momento, evidentemente pelear en el campo de batalla. Todo aquello que a ti te dice esto vale la pena, debo de seguir peleando, de eso hablamos, o a eso nos referimos cuando hablamos de moral en la guerra, ¿no? Bueno, la propaganda, los medios de comunicación son vitales. Los medios de comunicación, y lo podemos ver en la guerra de Ucrania ahorita, al margen de que alguien sea prorruso, o sea antirruso, o sea proucraniano o antiucraniano, algo que ha resultado evidente y algo que se sabía desde el principio de esta guerra es que Europa iba a perder en esta guerra. No importara el resultado que fuera, Europa iba a estar entre los perdedores por el grado de defenestración económica que esta guerra iba a provocar en ellos. Los medios hicieron su magia y Europa sigue siendo al día de hoy la población más beligerante en esta guerra, ¿no? Claro que los medios son vitales. Y en cuanto a la otra pregunta, la retórica del enemigo antecede o sucede a la práctica de la guerra, se retroalimentan, el enemigo pues responde hay algo en la guerra que se llama acción positiva y acción negativa. ¿Qué es la acción positiva? Es lo que tú haces para intervenir en el campo de batalla o en las relaciones de poder. Es decir, todas las relaciones humanas se dirimen en términos políticos, ¿no? O hay un conjunto de relaciones políticas existentes. Todo aquello que yo hago para alterar, ya sea en mi favor o en contra de alguien, o incluso en contra mía propia, todo aquello que yo hago para alterar el orden establecido es una acción positiva. Y lo que hace otra persona para impedir que yo lo altere es una acción negativa. Positiva porque yo propongo, negativa porque la contraparte se opone a mí. Bueno, en ese sentido, el enemigo pues puede ser el que proponga un cambio político y puede tomar la iniciativa en la retórica, ¿no? O viceversa, yo quiero proponer el cambio y el enemigo responde a mí. Entonces, esta pregunta pues la contestaría con un depende de quién tenga la acción positiva, ¿no? Si el enemigo es el que está proponiendo cambiar el orden, pues evidentemente su retórica antecederá a la mía. Respondería de esta manera a este módulo. Muchas gracias, Mariscal. José, te escuchamos. Vaya, es difícil agregar algo a lo que haya dicho Mariscal porque realmente lo explicó muy bien, pero pues haremos el intento. Bueno, ¿cómo se construye el enemigo en el discurso bélico? Bueno, pues siempre se va a buscar esta retórica de poder poner todos los medios en contra de lo que tú consideras que es tu oponente, ya sea a través de su cultura, a través de sus creencias o inclusive a través de alguna necesidad. Por ejemplo, ¿qué vemos en la Segunda Guerra Mundial? Vemos que los alemanes quieren el Lebensraum, que es este espacio vital. ¿Por qué? Porque según su retórica, el Lebensraum es darle una mejor vida a la población alemana. Más recursos, más espacio, una calidad de vida mucho mayor. Vaya, toda una serie de beneficios que a la final pues no se cumplieron, ¿no? Pero que sobre el papel se escuchaba como un sueño maravilloso. Entonces, en torno a esta retórica, se empieza a construir como que el enemigo son todos esos pueblos que están en contra del mismo pueblo alemán, especialmente los eslavos. De hecho, pues vemos que la campaña hacia la Unión Soviética, en la parte ideológica, vemos esta exterminación hacia ellos, porque los veían como seres inferiores, como un pueblo
pues vaya, casi primitivo. Entonces, siempre que se va a construir la retórica del enemigo, sucede esto, en la cual siempre se van a tener que buscar medios por los cuales apoyarse y que, digamos, sean, se me fue la palabra, pero digamos que complazcan a tu población o a ciertos sectores de tu población, diciendo, pues mira, la cultura de este pueblo nos amenaza, la religión que tienen nos amenaza, o inclusive, ¿no? Como lo dijo Mariscal, el gobierno que posee nos amenaza. Entonces siempre es crear esa perspectiva de que algo que ellos poseen es algo que te puede destruir. Entonces, así es como se construye esta retórica. Ahora, en torno a que si antecede o sucede en la guerra, pues precisamente como dijo Mariscal, es algo que se retroalimenta, ya que sucede, digamos, como que al mismo tiempo, porque antes de que estalle un conflicto, ya está esta retórica de decir, es que este pueblo es una amenaza para nosotros por esto y esto. Y es algo que se va a estar retroalimentando constantemente, aun si el conflicto ya está cerca de acabarse, porque retomaron nuevamente lo que es la Segunda Guerra Mundial. Aún en 1945, con la guerra ya prácticamente decidida por los aliados y los soviéticos, pues, ¿qué sucede en la propaganda alemana? Se sigue viendo lo mismo que sucedió en el 39, en el 40, de que no, los estamos aplastando, estamos teniendo victorias en cada batalla, en cada encuentro que se da, aunque lo que viéramos en el campo de batalla, pues era algo totalmente distinto, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, sí, es algo que sucede, digamos, como que al mismo tiempo y siempre va a estar evolucionando y retroalimentándose. Ahora, el papel que juega la cultura y los medios de información es sin duda, es algo de vital importancia, es algo que siempre digamos, va a tener una enorme presencia porque la forma en que tú transmites esa amenaza, ese peligro para tu pueblo o para tus intereses, es algo que siempre tienes que estar manteniéndolo en la mente de tu población, de tus allegados, e incluso de tus aliados, porque es una forma, digamos, como que de seguir manteniendo este fuego ardiendo, por decirlo de alguna manera. Y entre más medios tengas, entre más formas haya para transmitir estas ideas, pues es mucho mejor para el Estado. Por ejemplo, actualmente en las guerras que vemos tanto en Ucrania como en Israel, pues vemos que no es algo que solo se transmite, digamos, de voz a voz. Los vemos en las redes sociales, en sus medios de comunicación, en sus noticieros. O sea, realmente la forma en que la propaganda se está realizando es mucho más extensa, es prácticamente hasta invasiva. Y pues bueno, ahora sí que dependiendo de los afines que uno tenga, de las ideologías que uno posea, pues dirá, es cierto, esto es un peligro, esto es una amenaza para ellos o para nosotros, o, o no es así, porque esto evidentemente es una falsedad, o esto no está ocurriendo de esta manera. Ahora sí que cada quien tiene una forma de someterse a la propaganda, ¿no? Algunos son más reticentes, otros pues se dejan llevar por completo. Y pues, Gracias, José. Ahorita que hablabas, me acordé de dos cosas. La primera, la película de Kusturica de Underground, ¿no? Que justamente es este engaño, pues, progresivo a una familia que pues, supuestamente sigue viviendo en la guerra, ¿no? Que creo que tendría mucho que ver con esto de la propaganda. Y la otra cuestión es, yo cuando doy clases de historia de la cultura escrita, me encanta un video en donde una maestra palestina estudia los libros de texto de Israel.
Y cuando en esos libros de texto se habla de Palestina, hay como dos ideas muy fijas. El palestino es el campesino, ahí con un palo que no tiene ningún tipo de tecnología, es decir, es el atrasado, ¿no? O es el terrorista, está todo tapado, etcétera. Y creo que aquí también, pues, el tema de la educación entra mucho en este vínculo con la propaganda, ¿no? Bueno, Rosy, ay, Rosy ya se fue. Ah, ahí está. Rosy, te escuchamos. Ahora sí que, híjole, yo creo que las respuestas, digo, ya están bastante concretas. Pues nada más me gustaría agregar que siempre se ha tenido esta visión del otro, y justo el otro siempre se va a ver como el enemigo, lo desconocido un poco. O sea, si no compartes mis ideologías, si no compartes mi forma de pensar en política, eres el enemigo. Y creo que lo hemos visto un poco en esta cuestión de decir, a ver, yo pienso que tal partido político es mejor que el otro partido político. Y si no estás de acuerdo conmigo, te pongo una serie de nombres y de formas de llamarte a ti por pensar diferente. Entonces, creo que también ahí se incrusta la idea de que si eres alguien que no está de acuerdo a mi ideología, inmediatamente rompes este discurso, eres el otro y eres el enemigo. Si no estás conmigo, estás en mi contra, esta famosa frase. Entonces, creo que igual siempre ver al otro como, en esta idea de que yo puedo ser una cuestión de que no voy a cambiar mi forma de pensar y puedo llegar inclusive a invadirte si tú no estás de acuerdo con lo que yo estoy pensando. Entonces el otro a lo largo de la historia siempre ha sido el enemigo. Ya sea, como lo han comentado, una cuestión ideológica, racial, económica, política, de geopolítica, de todas, o inclusive hasta de tecnologías que, que han puesto a los conflictos bélicos en una situación que puede ser durar años y no llegan a acuerdos de paz. Ahora, en cuanto a los medios de comunicación, bueno, creo que lo hemos visto todos, ¿no? Casi siempre un medio de comunicación puede influir en una población de una manera que si a lo mejor tú no eras el otro, te conviertes en el otro. ¿Por qué? Porque es que fulanito de tal está haciendo tal cosa. O sea, yo creo que algo que nos llamó mucho la atención como sociedades latinoamericanas es que estábamos pensando allá en Europa, Ucrania, Rusia, ah, sí, o Palestina, por acá como que, ok, sí, pobrecitos, los queremos, pero hasta ahí. En el momento que dijeron Venezuela, bueno, o sea, fue, ¿cómo es posible? Ya nos están atacando porque ya nos sentimos identificados con algo y a lo mejor ni sabíamos qué pasaba con Venezuela, no sabíamos cuáles eran los conflictos de intereses, pero en el momento que hubo un ataque a lo que sí te sientes identificado por un medio de comunicación, fue así como que ya empezamos a unir fuerzas por algo que tal vez ni siquiera conocíamos y que los medios de comunicación empezaron a decir que ya era un ataque directamente a América Latina y que hubo una disputa muy fuerte por estos medios de comunicación, por estas noticias que nos llegaban a nosotros y que inclusive, ok, si tú no veías noticieros, las redes sociales se llenaron en una polémica súper fuerte entre qué bueno, qué malo. Tú por no ser venezolano no me entiendes. Y yo por ser esto, y empezaron a hacer una serie de discusiones, y esto
todavía se llevó más a cabo a una discusión más fuerte que tal vez no tenía otro trasfondo, ¿no? Entonces creo que el papel en este caso, las redes sociales y los medios de comunicación afectan de manera paralela a los conflictos políticos de las naciones en conflicto, que pueden generar conflictos armados, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque entonces ya estás diciendo, ya atacaron a mi pueblo, ¿cómo estás atacando a mi pueblo? Y dices, bueno, ok, existe un vínculo de hermandad, incluso yo puedo asegurar que entre Colombia y Venezuela muy fuerte, porque se sienten como países hermanos, y nosotros los mexicanos somos como el hermano grande de Latinoamérica, que es así como el estar un poco cerca de Estados Unidos, el que dice, bueno, a ver qué está pasando aquí. Llegan las tecnologías que nosotros tenemos, compartimos con Latinoamérica. No somos, aunque seamos geográficamente América del Norte, siempre se nos considera como América Latina. Entonces, eso también ha sido una ruptura entre quiénes somos, qué es identidad y cómo los medios arman estos discursos también para generar estos conflictos. Gracias, Rosy. Tenemos, a ver, le mandan un saludo a Mariscal. Luego aquí preguntan que si son los Avengers, Mariscal, Michael Ney, no sé qué es esto. ¿Conocen a Gravitón? Ah, ok. Bueno, saludos, Gravitón. Elmer pregunta, ¿la retórica del enemigo se relaciona con el término de guerra cognitiva? ¿Quién se avienta? A ver. Sí, definitivamente. Como lo habíamos comentado, gran parte del esfuerzo militar implica mantener la moral, es decir, la voluntad de pelear. Bueno, y para mantener la voluntad de pelear, tú debes de persuadir a tu población y a tus soldados de muchas maneras. Está, por ejemplo, el interés nacional. Nuestra patria está en riesgo, tus familias, tu casa está en riesgo, pero también existen otras formas de persuadirle, ¿no? Como, por ejemplo, pues Dios te lo está pidiendo, o estamos liberando a este pueblo de la opresión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente construir una imagen del enemigo es muy importante para poder permear, para poder imprimir en la mente de tu enemigo o de tu propia población o de tus soldados el mensaje que quieres. Esa es la guerra cognitiva, la pelea por los corazones y las mentes, la pelea por las voluntades, tanto del enemigo como las de tu propia población o soldados, ¿no? En este sentido, sí, definitivamente, la retórica pues tiene muchísimo que ver con la guerra cognitiva. Si buscas un texto muy bueno al respecto, hay un texto del coronel Pedro Baños que se llama Así se domina el mundo, que de hecho pues tiene varios capítulos dedicados a la guerra cognitiva. Es un texto magnífico y está en español, súper recomendable de hecho. Muchísimas gracias. Bueno, Juan Antonio envía un emoticón. Graviton dice que sí va a dar constancia. ¿Quién es el profe de Graviton? Mariscal. Okay. Es un cotorreo, pero es muy, muy buen camarada. Ok, bueno, pues ahí luego se arreglan lo de las constancias. Saludos desde Tampico, Tamaulipas, dice Carlos Raúl Treviño, saludos. Eli Contreras, saludos a la bella y maravillosa Rosy. Y Giria dice, ¿existen guerras que los medios hayan disfrazado como conflictos menores? ¿Podrían compartir algunos ejemplos? Tan. Bueno, a reserva de que José y alguien quiera agregar algo, muchísimas. De hecho, la Primera Guerra Mundial es muy curiosa, porque si ves la correspondencia entre el Kaiser, entre el zar, entre el rey de Inglaterra, se trataban de querido primo, yo estoy seguro de que esto no va a pasar nada, y los medios de comunicación
los periódicos en aquel momento pues decían, pues esto va a ser simplemente un paseo triunfal, nadie está preparado para la guerra, en cuanto vean a nuestras tropas aparecer en el campo de batalla, pues los ejércitos enemigos van a salir huyendo, ¿no? Entre otras cosas porque todos pensaban que Inglaterra estaba de su parte. Esa es una de las cosas que poca gente comenta en la historia, que Alemania creía que Inglaterra iba a pelear de su lado y motivos tenía, pero bueno, el punto es que todo el tiempo los medios de comunicación te disfrazan una guerra como algo menor, porque pues existe un contubernio, ¿no? Los medios de comunicación son un brazo del poder. De hecho, los medios de comunicación son claves en la guerra cognitiva. Entonces, prácticamente la guerra que quieras va a ser disfrazada como algo menor y posteriormente termina siendo pues un apocalipsis. Simplemente esta guerra de Ucrania, mucha gente pensaba que pues era un conflicto ahí perdido en Europa del Este, pero pues conforme pasó el tiempo, mucha gente empezó a darse cuenta que en realidad pues estaba en juego todo un orden civilizatorio. Estamos hablando de que la multipolaridad y el orden neoliberal pues están ahí pues chocando voluntades, ¿no? Pero también cuestiones como por ejemplo la hegemonía del dólar, la hegemonía del sistema financiero estadounidense, en fin. Insisto, los medios de la guerra que quieras prácticamente la puedes tomar como ejemplo, ¿sí? Yo respondería de esa manera, no sé si quieran agregar algo más. ¿Algo más? Sí, dale. Sí, justamente como dice Mariscal, o sea, todos los conflictos siempre inician de esta manera, ¿no? Como algo, digamos, pasivo-agresivo y terminan convirtiéndose en algo mucho mayor. Por ejemplo, ¿qué vemos durante la Gran Guerra Patria de la Unión Soviética? Los alemanes decían, es que solo basta darle una patada a la puerta para que todo el edificio se derrumbe. ¿Y qué pasó? Fueron 4 años de intensa guerra. De hecho, el Frente Oriental fue el más castigado de todos. Ahí se llevaron a cabo operaciones que hasta ahora, digamos que se están dando nuevamente, pero siguen sin llegar a ser, digamos, como que el talón de lo que fueron aquellas operaciones. Un ejemplo es Bagration, la gran operación con la cual los soviéticos pues le dan la vuelta a la guerra y empiezan a caminar sobre Alemania. Y pues también lo vemos, por ejemplo, en los conflictos sino-japoneses. Los japoneses también solían decir que iban a hacer campañas pues muy sencillas, muy rápidas, y los chinos, vaya, tomaron una resistencia pues muy ardua, bastante considerable y que no se puede pasar por alto. Así que realmente cada vez que inicia un conflicto, siempre va a empezar así, como algo menor, como una operación rápida, pero siempre hay que tener eso en cuenta, que aunque los medios te estén diciendo algo, la realidad siempre va a ser otra. Y pues desafortunadamente esa realidad tiende a ser mucho más cruda que lo que se nos suele mostrar. Muchas gracias, José. Bueno, mandan saludos, Sagbe Flogar, saludos a Jolotes Nerd, soy su fan. Bueno, pues vamos con la última ronda. Y aquí lo que proponemos, la última ronda es un análisis de procesos bélicos actuales, ¿no? En realidad, la propuesta es que uno de ustedes, pues, elige uno o varios, si quiere, conflictos actuales para, pues, hacer un análisis sobre, pues, la perspectiva que ustedes tienen del desarrollo de ese conflicto, ¿vale? Entonces, le voy a dar la palabra a José Alberto. Dale. Pues bien, en realidad hoy estamos en un periodo de transición en las guerras, porque pues efectivamente estamos en un periodo ya postindustrial, un periodo de economías altamente financiarizadas, y pues los medios a través de los cuales se hace la guerra son de lo más diverso. O sea, se hace la guerra a través de la economía, como Estados Unidos lo intentó hacer con Rusia a través de las sanciones, como lo hizo contra Venezuela, contra Irán, etcétera. Pero pues también vemos ofensivas culturales muy fuertes, ¿no? La deshumanización que se ha hecho del enemigo,
Pues sí, este discurso de odio que se ha construido con respecto al enemigo, pues la verdad es pocas veces visto. O sea, mucha gente se queja del señor del bigote, pero la verdad sea dicha, lo que yo he visto en términos de propaganda, pues los deja al mismo nivel, ¿no? En este sentido, hay que ver que las guerras de hoy, aunque ocupen menos números que los ejércitos que vimos durante la Segunda Guerra Mundial, en realidad pues son muy intensivas en términos de economía, son muy intensivas en términos del esfuerzo del Estado, de las privaciones. Nuevamente pues el conflicto de Rusia y Ucrania lo está mostrando. Hace 3 años, 4 años, antes de iniciar el conflicto entre Rusia y Ucrania, pues Europa era tenida en cuenta como un referente económico, un referente cultural, y pues este conflicto ha defenestrado económicamente a Europa y ha dejado ver pues uno de sus lados más pues más difíciles de aceptar, ¿no? Todo estas ínfulas de superioridad moral que tenían, que pues eran pues realmente discursos neocoloniales, ¿no? Entonces yo personalmente, como una reflexión al respecto, yo no sería tan optimista por el hecho de que la guerra no me esté tocando a la puerta para movilizarme, porque ya la guerra me está afectando económicamente, ya la guerra me está afectando mi entorno, está afectando pues la disponibilidad de muchísimos recursos, en fin, incluso, insisto, corrientes culturales enteras pues están cambiando, están siendo combativas. Realmente el progresismo, la ideología woke en Europa, pues está siendo simbradas a sus cimientos, ¿no? Por la ofensiva cultural que está llevando a cabo Rusia. En fin, son conflictos muy complejos, son conflictos que ya no nada más se pelean en las armas, que se pelean en las mentes de las personas, y pues yo le pediría al público que estuviera muy atento, que no se quedara con una sola versión, que construya su propia conciencia crítica. No se trata nada más de escoger bandos, o no se trata de escoger bandos, se trata de reflexionar escuchando a todas las voces posibles, ¿no? Personalmente, siempre que busco dar un curso, siempre que busco dar una reflexión, pues yo construyo mi discurso estudiando sobre todo aquellas voces con las que yo discrepo, porque para escuchar lo que yo ya sé, o más bien para leer lo que yo ya sé, pues es perder el tiempo, es caer en el sesgo de confirmación, ¿no? Y pues remataría por ahí. Muchas gracias, Mariscal. José, te escuchamos. Bueno, ahora sí que yo me voy a concentrar un poco justamente en el conflicto de Rusia-Ucrania, ya que es principalmente el tema que manejamos en el canal y con el que estoy, pues, digamos, más relacionado. Bueno, precisamente lo que estamos viendo con este conflicto es justamente lo que menciona Mariscal, ¿no? Es más allá de las armas, de la industria, inclusive los poderes políticos, pues es una guerra cultural también, porque muchos dicen que Rusia tuvo la culpa, ¿no? Que la operación, y bueno, que la operación especial con la que inició todo, pues es precisamente por culpa de Rusia, etcétera. Siempre se le atribuye la culpa a ellos, pero es que no estamos viendo también, digamos, los antecedentes. La guerra del Donbass, por ejemplo, fue básicamente un exterminio para los rusos, porque los ucranianos no estaban de acuerdo con que se hablara el ruso, con que hubiese descendencia rusa. Así que cuando vemos los antecedentes, cuando vemos la realidad, pues vemos algo mucho más complejo que viene de años. Entonces, simplemente quedarnos con ese relato de que Rusia es el culpable, es el malo, es el villano en esta historia, pues no, aquí no hay héroes ni villanos, simplemente hay intereses que están en juego, porque, pues para empezar, Rusia necesita de Ucrania, no solamente en el ámbito, pues, eh, digamos, político-militar, sino que pues también se tratan de pueblos hermanos. Ambos son eslavos, así que negar la existencia de uno es negar la del otro, porque recordemos que todo inicia en Ucrania. Para los rusos, literalmente todo inicia en Ucrania y ya después empieza lo que conocemos propiamente como Rusia.
Así que realmente entender este conflicto va más allá de lo que vemos, va mucho más allá de lo que solemos escuchar o de lo que a veces comprendemos, sino que es algo que tiene su historia, es algo con lo que tenemos que ver desde el pasado, desde los cimientos de estos dos estados, para comprender por qué se llegó a este conflicto, por qué hoy en día estos dos estados están enfrentados y por qué otros estados también se están comprometiendo en apoyar uno u otro bando. Así que realmente, pues para mí, no hay que quedarnos justamente con lo que solo vemos. Si queremos comprender por qué esto está pasando, hay que investigar un poco más, indagar en la historia de ambos, porque a veces cuando decimos es que estalló una guerra, pues solemos pensar que es porque uno agredió al otro, ¿no? Como una pelea entre dos personas, pero no, sino que realmente hay algo mucho más profundo ahí, que a veces sí hay intereses políticos, culturales, económicos, etcétera, pero para eso está la historia, ¿no? Para indagar en todas estas cosas y comprender por qué esto está pasando. Muchísimas gracias, José. Esto último que has dicho me ha retumbado porque yo muchas veces digo que para ser historiador, si no sabes lo que está pasando en el presente, es bien difícil que te preguntes por cosas del pasado, ¿no? Entonces, la diferencia entre ser un periodista y ser un historiador es que el historiador pues trata de ir hacia la historia de larga duración para entender pues lo que está al fondo, que a veces no nada más es el racismo, la xenofobia, que el otro tiene lo que yo quiero, etcétera, sino pues que simplemente la guerra también hay que entenderla como el mantenimiento económico del sistema global. O sea, la venta de armas, el tráfico de armas, etcétera. Entonces, todos, todas, todes, estamos involucrados en ese sistema, ¿no? De alguna u otra manera. Rosy, te escuchamos. Ya mejor dejo mi micrófono cerrado porque aquí tenemos dos eminencias y la verdad es muy interesante todo lo que han dicho. Pues así como conflictos actuales, creo que yo hablaré un poquito más y de manera muy concreta acerca del caso de Venezuela, que es desde la parte latinoamericana. Y el conflicto de Venezuela, pues a veces como que uno no entendemos qué está pasando en Venezuela. Y yo lo aunaría a lo que dijeron perfectamente y creo que viene desde ahí el contexto histórico. Eh, a la mayoría de los estudios latinoamericanos para estudiar los conflictos armados en América Latina, hay que entender que muchos de estas sociedades hemos estado en dictaduras. Y estas dictaduras no estamos hablando de inclusive de una sola figura política, sino estamos hablando también en el caso de México, de un partido político con una ideología que ha tomado pues por así decirlo, apadrinado a los pueblos para quitarles todos los que puedan y agredirlos. Y las violencias las desapariciones, todas estas cuestiones que a final de cuentas siempre lo hemos vivido como una sociedad. Y en cuanto que retomando lo que decía en el segmento anterior acerca de la intervención de Estados Unidos a Venezuela, que yo no conozco a ciencia cierta qué es lo que está pasando, pero sí te puedo decir que Estados Unidos siempre se ha visto como el papá de América Latina. Yo lo voy a padrinar, pobrecito. He tenido siempre viéndolo como los que no son capaces de poder desarrollarse como grandes potencias y siempre ustedes van a tener estos conflictos internos militares y nosotros tenemos la posición de agredirlos. Y entonces
ahí entra el colonialismo y el paternalismo para entender que justo todos estos conflictos que se vienen en América Latina. No podemos, inclusive, no solamente de Estados Unidos, sino hemos sido los pueblos conquistados y colonizados por los países que se sienten como de primer mundo, ¿no? Entonces, no es que seamos inferiores a ellos, tenemos otras formas de vida cotidiana y que nos hemos expresado así, y que a nosotros solamente se nos ha visto como la extracción de recursos económicos, y que desde ahí empiezan estos, pues yo no sé si decirlo guerras menores, porque no soy la experta en guerra, pero sí de esta cuestión de defensas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que llegó una empresa canadiense a extraer en alguna mina algo, y que la misma población se está quejando porque ya tiene consecuencias a raíz de lo que está pasando? Entonces, entender justo por esta paternidad tanto de Estados Unidos como de Europa, que nos ven como si nosotros fuéramos sus proveedores para crear estas nuevas tecnologías, y por eso para nosotros sí nos duele que hayan atacado a Venezuela, independientemente si la persona, figura que estaba en el poder era un dictador o no, porque creo que también, como bien lo comenté, nos sentimos identificados de algo que es que, sí, como bien lo dijo José Alberto, sí es José Alberto, ¿verdad? Que me toque a mí a la puerta de la guerra en mi casa. O sea, ahí es cuando tú ya te empiezas a sentir, o sea, sí me afecta la economía, pero también me empieza a sonar esta alarma de decir, no estamos tan atrás de lo que quiera. Encima, échale de que nosotros, para el mundo exterior de primer mundo, somos los principales narcotraficantes del mundo. Todo lo que prácticamente puedes decir que un latinoamericano es narcotraficante. ¿Por qué? Porque somos narcotraficantes ya por excelencia. Y México es el narcotraficante que le quitó el lugar a Colombia, y ya somos narcotraficantes por excelencia. Entonces, justo también hay que entender, no solamente decir, ay, es que nos atacaron, que el poder, sino también ver, como bien dicen ustedes, el contexto y de dónde viene, desde dónde viene, y que ha sido un proceso de larga duración. Entonces no podemos como estar excluidos o decir, ay, es que la colonización siempre ha existido. Vamos a descolonizarlo, pero ¿desde dónde, no? Pues, bueno, yo nada más tendría como esa intervención. Gracias, Rosy. Juan Antonio agradece la magistral plática y pregunta si hay posibilidades de una guerra civil en Estados Unidos. ¿Cómo ven? A ver. Es una pregunta buenísima. A ver, Estados Unidos es un país altamente armado, y por una parte existen mecanismos institucionales que sobre el papel deberían de impedir la secesión de alguna parte de los Estados Unidos, ¿no? De hecho, pues ellos aprendieron muchas lecciones en la guerra civil. Sin embargo, aquí existe un problema. Las guerras civiles casi siempre se dan a través de insurrecciones populares, y Estados Unidos se ha ocupado de alimentar mucho el individualismo de sus distintos agregados sociales. En Estados Unidos es un país de víctimas, y lo digo con todas las comillas del mundo. ¿Por qué? Porque si tú eres afrodescendiente, eres víctima de los blancos. Si eres blanco, eres víctima de los migrantes. Si eres migrante, eres víctima de la patrulla fronteriza. Si eres mujer, eres víctima de la opresión patriarcal. Y el discurso progresista en Estados Unidos se ha encargado de polarizar a su sociedad, al margen de la legitimidad que puedan tener las demandas de todos estos agregados sociales, que legítimas seguramente son, o indudablemente son. El problema es que tienes una sociedad armada, una sociedad enfrentada entre sí, y que además está muy descontenta por los discursos
draconianos de los gobiernos, ¿no? Para los demócratas, pues Trump es el anticristo, y para Trump los demócratas son los que quieren destruir los valores tradicionales, ¿no? Entonces, me parece a mí que yo habría respondido negativamente a esta pregunta hace 2 o 3 años, pero conforme más me informo de la situación en Estados Unidos, yo ya no lo vería tan inverosímil. Creo que, bueno, eso por una parte, por el lado de los foros populares, eso es una parte, pero por el lado, y esa es la parte más preocupante, pero por el lado de los grupos de poder real en Estados Unidos, es decir, el lobby armamentístico, el lobby farmacéutico, el lobby sionista, los halcones neoconservadores, el movimiento MAGA, esos movimientos están enfrentados. Esos movimientos además tienen a facciones del ejército leales a ellos, y pues fácilmente pueden atizar la animosidad popular para jalar a gente para su facción, ¿no? Realmente Estados Unidos es un país muy dividido, y es un país que no sabe qué rumbo histórico tomar. Trump está apostando por el multilateralismo, sí, está buscando un Estados Unidos imperial, como no puede ser de otra manera, pero está apostando por el orden multipolar. Y por otra parte, los halcones neoconservadores pues están buscando mantener el hegemonio liberal que han venido cultivando desde la caída de la Unión Soviética, y bueno, me parece que los ingredientes están puestos. Yo no apostaría para ninguno de los dos lados, pero de que se podría dar, yo respondería que sí, sí se podría dar. Gracias, Mariscal. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, Ranflas Delgadillo, saludos, primo Mariscal. Bueno, tienes muchos fans, Mariscal. Bueno, pues así concluimos las 4 rondas de este conversatorio, que esperamos que les haya gustado, que además pues nos ayude un poco las cuestiones que aquí pues se manejaron a entender la profundidad de lo complejo pues de la historia, y también pues de los momentos que se viven, ¿no? Entonces, pues simplemente quería agradecerles que pues se prestaron para este ejercicio, y pues cómo se van, cómo se despiden, cuál sería el consejo, el comentario, la advertencia que podrían arrojar a la gente que nos está viendo. Empezamos con Rosy. Pues nada más agradecerles a todos los que nos siguieron, que se conectaron. Creo que el conflicto de la guerra siempre ha sido de interés para todos, y es un tema muy amplio, y que, pues bueno, creo que lo hemos dicho a lo largo del conversatorio, no podemos dar como muchas ideas, muchas opiniones, pero creo que queda en ustedes estar informados, y no solamente de una fuente, sino de varias, y ver pues el pasado de todos los conflictos, para entender un poquito de qué se trata esto. Por ahí decirle, estudiar un poquito de qué se trata cada país. Cuando escuchen esto de que hay guerra, pues yo creo que eso sería un buen ejercicio para dar una opinión un poquito más objetiva. Y agradecerle pues tanto a Guerra Total como a Tutibilus, que estamos en colaboración por prestarnos este espacio, y pues a ustedes también por haber aceptado esta invitación. La verdad creo que hemos estado platicando muy amenamente. Gracias, Rosy. José, ¿con qué te vas? Bueno, yo siempre lo que les digo a mis seguidores y en Guerra Total es que no se crean todo. No tomen algo como la verdad absoluta, sino que siempre vean ambas partes y quédense con información para que puedan crear su propio criterio. Porque eso de únicamente quedarse con una versión o con un lado, pues siempre va a crear sesgos y claramente también desinformación. Así que mi consejo es ese. Cuando quieran informar sobre un conflicto, siempre vean lo que dicen ambas partes y construyan su propio criterio. No tomen todo como una verdad absoluta. Muchas gracias, José. Mariscal, te escuchamos.
Pues igual me despediría con una frase de alguien que sabe mucho más que yo, o que supo mucho más que yo de estas cosas, y fue Marco Aurelio, emperador romano, ¿no? Él decía, todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Y creo que no pudo haber definido mejor el quehacer de la historia, ¿no? Necesitamos formarnos juicios escuchando todas las perspectivas. Incluso dentro del derecho hay algo llamado derecho de audiencia, que es el hecho que tiene incluso el peor de los criminales a ser escuchado. Por favor, infórmense, vean todas las perspectivas. ¿Se vale leer, ver medios de comunicación masiva? Por supuesto que se vale, pero contrasten la información. Yo no les estoy pidiendo que tomen partido, simplemente que enriquezcan su perspectiva, enriquezcan su punto de vista para que tengan más herramientas, y poder formarse una opinión propia. Yo lo definiría así. Muchísimas gracias, Mariscal. Y bueno, pues ahí les van los últimos comentarios. Giria dice que muchas gracias por el conversatorio. Sacbé dice gracias por compartir con nosotros lo que saben. Aquí pura gente de Ajolotes Nerds, que también trae su porra. Ali dice saludos desde Playa del Carmen. Muchas gracias por compartir sus conocimientos, que a estas alturas es muy importante para tener en cuenta, para entender los procesos históricos. Saludos, Ali. Jay dice saludos a José Ortiz. Y Juan Sánchez, saludos desde Colombia. Mil gracias por estos espacios. Saludos, Juan. Bueno, pues entonces ya nos vamos. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo por aquí viendo. Ya voy a sacar a Rosy. Adiós, Rosy. Adiós, José. Y adiós, Mariscal. Y bueno, pues muchas gracias a la gente que estuvo aquí con nosotros. Les pedimos por favor que si consideran que lo que este ejercicio es bueno para que lo escuchen otras personas, les agradeceríamos mucho compartir. Y pues nada, vamos a intentar hacer más conversatorios este año. La verdad es que es muy difícil porque ustedes saben que la gente que estamos en Tutibilus pues no nos dedicamos el 100% a esto, tenemos otras cosas, otros trabajos, pero pues aquí está el ejercicio colectivo. Y yo me despediría con una cosa que a lo mejor es un poco, que puede ser cuestionable, pero yo me despediría con la idea de no a la militarización. Gracias, hasta luego, que tengan buena noche. Chao.